Bueno, pues en esta temporada hemos estado analizando acerca del monoteísmo en la Biblia, qué es el monoteísmo, que existe un solo Dios. Y qué es el concepto que existe actualmente en la humanidad. Hemos abordado distintas explicaciones para poder entender los argumentos que otras personas tienen para creer de forma distinta. Lo he explicado, existen prácticamente dos formas de creer en el mundo cristiano, que son las más comunes. La creencia dominante es la Trinidad, creer en la Trinidad, que la mayoría de las iglesias cristianas, junto con la teología católica, creen, ¿no? La Trinidad, ¿qué significa? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios. Y existe otra forma de creer, que es el sabelianismo, se conoce comúnmente como creer en el unitarismo, ¿sí? Iglesias unitarias que piensan que existe un solo Dios, pero expresado en tres personas. Al final los dos creen que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Al final los dos creen lo mismo, pero de distintas maneras. Uno, la Trinidad, piensa que sí son tres dioses, pero al final es un solo Dios. Y el otro piensa que es un solo Dios, pero que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Y esa es la forma de, si quieres opinar porque queda grabada la clase, pues, y esa es la forma de creer de las dos grandes posturas que existe, la Trinidad y el unitarismo. Y en general eso es lo que se cree. Y uno de los argumentos que se tiene es que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre y por eso lo hace ser Dios. Hoy vamos a analizar, es un poco más filosófico el concepto, pero hoy vamos a analizar esto. El Hijo es de la misma naturaleza del Padre, y si es de la misma naturaleza, entonces por eso es que se cree que es Dios, porque es de la misma naturaleza, de la misma esencia, y entonces son dos dioses, porque el Hijo sale de esa naturaleza del Padre y lo hace ser entonces un solo Dios. ¿Sí, Manuel? Es muy curioso que siempre se refieran a Jesucristo como Dios, cuando hay corrientes poderosísimas que ni siquiera mencionan a Jesucristo, siempre mencionan al Espíritu Santo, que es Dios. Okay. Entonces, todo el tiempo aquí están diciendo que Jesús no es Dios, que no es Dios. Pero, por ejemplo, yo durante muchos años pertenecí a una corriente que es solamente Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, nunca se menciona al Espíritu Santo como Dios, y también es Dios en este sentido, ¿no? Entonces, es un poco desconocido aquí quién es el Espíritu Santo. Porque se supone que es una persona, pero como nosotros no creemos en la Trinidad, es un ser que Dios crió como crió a su Hijo, o quién es el Espíritu Santo, que es Dios. Sí, gracias, Manuel. En otra ocasión lo puedo abordar. No es que no nos centramos siempre en hablar del Hijo y del Padre, porque es la creencia dominante, es lo que la mayor parte de las personas creen, y es como la parte central de la conversación. Tiene razón, hay grupos que están profundamente basados más en el Espíritu Santo, y sí, tiene razón, pero me centro en el Padre y en el Hijo porque es como la parte dominante. Pero en otra ocasión con mucho gusto lo vamos a para desviarme del tema y de la predicación que estaba planeada. Pero tiene razón Manuel, hay que abordarlo, profundizarlo, y por supuesto creemos que es una tercera persona, igualito, así como una entidad que tiene una personalidad como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, son tres entidades independientes, pero en otra ocasión lo abordo. Bueno, entonces quisiera empezar esto. Primero quiero leer el credo de Nicea. ¿Qué es el credo de Nicea? Lo que refleja en qué consiste la Trinidad. Entonces voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes puedan leer cuál es el credo de Nicea. Y no sé si lo alcanzan ustedes a leer, espero que sí. Yo se los voy a leer de todas maneras. Esto es lo que quedó escrito en el año 325 en el Concilio de Nicea como el credo de Nicea. Dice así: creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, único engendrado, es decir,
de la sustancia del Padre, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, de una sustancia con el Padre, a través de quien todas las cosas vinieron a existir, cosas en el cielo y cosas sobre la tierra, y quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y fue hecho carne, viniendo a ser hombre. Veneramos a un solo Dios en la Trinidad de personas, no confundiendo las personas, no dividiendo las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola. Inmensos son los tres, eternos son los tres, omnipotentes los tres, señores los tres. Sin embargo, no son tres inmensos, ni eternos, ni omnipotentes. Esto que he leído aquí es en lo que consiste el credo de Nicea, que refleja el pensamiento de la Trinidad. ¿Qué es la parte importante? Que lo que enseña el credo de Nicea en su parte esencial es que el Hijo es de la misma sustancia del Padre y que no es creado. Y aquí hay como la parte importante, ¿no? ¿Qué es lo que piensa esta teología? Es de un pez nace otro pez, y de un hombre nace otro hombre. Es decir, un pez tiene la misma naturaleza que otro pez, un hombre tiene la misma naturaleza que otro hombre porque nace de él. Y entonces cree que el Hijo de Dios es unigénito. Ustedes han leído en la Biblia que es unigénito, pero es unigénito para ellos porque es el único engendrado. Y al ser engendrado, dicen, engendrado que es no creado. Entonces, como lo engendró, es de un Dios, nace otro Dios. Y por eso la base es creer que Jesús es Dios, porque lo engendró, es decir, de la misma naturaleza que es el Padre, es de la misma naturaleza que es el Hijo. Por tanto, los dos son dioses de la misma esencia, naturaleza, grandeza y poder. Y por eso dice, los dos son eternos, porque los dos son dioses, es engendrado de la misma esencia. Los dos son omnipotentes, los dos son señores, porque es Dios de Dios, de un Dios salió otro Dios, luz de luz, de un ser de luz salió otro ser de luz, ¿sí? Pero no por esto está dividida la divinidad, sino que es una sola esencia, uno solo. Por eso son tres dioses en un solo Dios. ¿No dice así? ¿Qué parte no dice así? Sí, pero lo que sí dice, o sea, está bien, lo que quiero decir es que como es de la misma naturaleza, es Dios en consecuencia, porque es de la misma naturaleza. Y como de un pez nace otro pez y de un hombre nace otro hombre, de un Dios nace otro Dios. Y por eso el Hijo es Dios, porque tiene la misma esencia, naturaleza del Padre, porque es engendrado por el Padre, no creado. Tres personas iguales porque los tres vienen del mismo esencia de Dios, y distintas pues para poderlos separar, ¿no? Entonces, ¿dónde está la base de esto? Vamos a leer en la Biblia. Salmo número 2, versículo 7. Dice así: yo publicaré el decreto, Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, y le dice, yo te engendré hoy. Y entonces, como dice, yo te engendré hoy, es esta lógica, no es un ser creado, sino es un ser engendrado.
¿Cuál es el grave problema en este pensamiento? Que se mezcla y se confunde al hacer una analogía entre Dios, que es espíritu, y nosotros los hombres. Porque sí es cierto que de un pez nace otro pez y de un hombre nace otro hombre. Tenemos la misma naturaleza y la misma esencia, porque todos los de que somos aquí nacidos de mujer tenemos la misma naturaleza y la misma esencia, y por eso de un hombre nace otro hombre, sí. Pero en las cosas celestiales, en Dios, que es espíritu, no pasa de esa manera, ¿sí? No pasa de esa manera. No podemos decir que Dios sea como los humanos, que Él engendre y dé a vida en este proceso de concebir. Porque, ¿por qué de un pez nace otro pez? Porque lo engendra, ¿sí? Lo engendra desde el vientre y nace el pez. Del humano nace otro humano exactamente por lo mismo. Y entonces el gran problema es, o el problema para esta teología es, que como dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y usa la palabra engendrar, y la palabra engendrar se utiliza literalmente. Pero si fuera así, si quieres pasa, Manuel, porque todo lo que dices no queda nada grabado. Pero si fuera así, miren lo que dice Isaías. Vamos a explicar por qué no es válido teológicamente esto. Sí, Manuel, te escuchamos. Otro similar o otro igual, o hay otros dioses. Dios no acepta en ningún momento lo plural, no puede ser dioses, es completamente contradictorio. Es la característica principal de Dios que sea único, y si lo engendró, pues ya no puede ser y ya está dentro del tiempo. Digo, está muy curioso. Totalmente. Eso es lo que voy a explicar ahorita. Te adelantaste en el argumento, pero totalmente es cierto lo que dice Manuel, ¿no? Ahorita vamos a explorar el argumento que usó Manuel. Gracias, Manuel. Isaías capítulo 66, versículo 9. Si esto fuera así, entonces miren lo que tenemos. Es decir, si queremos decir que porque la Biblia le dice a Jesús, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, y eso lo hace ser de la misma sustancia y en consecuencia lo hace ser Dios, miren lo que dice Isaías 66, 9. Yo que hago parir, habla Dios, no pariré, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios tuyo. Esto es lo que dice Dios. ¿Quién me puede frenar a mí para engendrar? Y yo que hago que pare, no podré parir. Es decir, si lo quisiéramos tomar literal, lo que significa es entonces que Dios sigue engendrando y que Dios seguiría engendrando. Si le quisiéramos aplicar literalmente la interpretación como la teología romana lo toma, la teología católica toma literalmente la interpretación del versículo del Salmo, yo te engendré hoy, y como lo engendró hoy, dicen ellos, pues es un Dios. Pero luego está que Dios dice, y entonces no seguiré engendrando. Y vamos a leer ahorita versículos donde Dios dice que engendra, y por haberlos engendrado son dioses en la misma naturaleza como Jesús. Pues claro que no. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué somos nosotros? Engendrados, ¿sí? Eso dice la Escritura, que Él nos engendró también a nosotros. Y no solamente esto, sino Juan capítulo 1, versículo número 13.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dice que estos que aceptaron a Jesús como su Salvador y que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, son engendrados de Dios. ¿Qué significa que en ese momento los hace Dios? No. Lo que debemos de entender entonces es que la palabra significa simplemente dar vida, existir o crear. Eso significa la palabra engendrar en la vida, en la Biblia. Y si, es sinónimo de crear. Exactamente. La palabra engendrar es sinónimo de dar vida, existencia, crear. ¿Sí? Una parte muy importante. El que lo haya engendrado o creado y que haya un momento de su creación, automáticamente lo elimina de ser eterno. Porque ¿qué es eterno? Lo que no tiene un principio. Y si le dice yo te engendré hoy, yo te crié hoy, pues tiene un principio, y al tener un principio no puede ser eterno, porque la divinidad la divinidad que la Biblia enseña es algo que no tiene principio y que es el único Dios y que su esencia no es divisible porque es inmutable, ¿sí? No es como que se pueda desagrupar en muchos dioses. Dios no puede ser engendrado, totalmente. Dios no puede ser engendrado. Entonces, en la misma base de la teología trinitaria, al decir, es que aquí dice, yo te engendré hoy, de un Dios nace otro Dios, en ese momento automáticamente lo elimina de ser Dios porque no puede ser eterno. ¿Y qué es? Entonces, una criatura formada, ¿sí? No formada desde los adentros de Dios como que lo engendró y desde sus adentros. Un Dios no, sino como un ser creado. Dice la Escritura, lo conocemos en Colosenses capítulo 1. ¿Quieres opinar algo más? No, pásale acá porque luego no queda grabado y las personas sí me dicen que no escuchan lo que estamos en vivo comentando. Colosenses capítulo 1, versículo 18. No, pues digo, nomás haciendo hincapié es que Dios no puede ser engendrado. Y en este caso, por ejemplo, Moche es Josué Rodríguez López. Rodríguez Santiago. Josué Moche Rodríguez Santiago. No. Moche es Josué Rodríguez López. No. ¿Qué es? Josué Rodríguez Santiago. No. ¿Qué es? Es hijo de Josué. Hijo. O sea, Moche no es la misma persona. Correcto. O sea, Moche es hijo de usted. Sí. Ok, entonces no es la misma persona. Entonces, en este caso, Jesucristo no es la misma persona que Dios. O sea, es el Hijo de Dios, no es Dios. Correcto. Os digo, ok, gracias, Manuel. Bueno, y allí, si quieres, breve, sí. Ajá. Ajá. Le prestaba el nombre, correcto. Sí, Salvador. Bueno, entonces miren, ya tenemos, creo, clara la primera idea todos juntos, ¿no? O sea, la primera idea, y si me vuelven a poner otra vez el credo de Nicea, por favor, en la pantalla para que lo podamos ver. Con esto hemos abordado lo que dice: hay un solo Dios no engendrado. El Hijo no es una emanación del Padre. Perdón, estoy leyendo el equivocado. Dije, caray, se parece. Estoy leyendo el que no era, perdón. Ahora sí. Dice, creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre. Y luego dice, único engendrado, pero no es el único engendrado, porque si bajo ese concepto ya leímos que la palabra engendrar Dios la usa muchas veces, y dice Dios, yo que engendré no dejaré de engendrar, ¿sí? Entonces, más bien, bueno, y luego dice, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no hecho, de una sustancia con el Padre, a través de quien todas las cosas vinieron a existir. Ahí automáticamente se perdería que Dios es Dios y se perdería todo el concepto de la divinidad que enseña la Biblia. A quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y fue hecho carne, viniendo a ser hombre. Veneramos a un solo Dios en la Trinidad de personas, no confundiendo las personas y no dividiendo las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola. ¿Por qué? Porque es de la misma sustancia, del mismo Dios. De un Dios nace otro Dios, por eso es lo que lo dice. Y aquí viene otra vez el grave error. Inmensos son los tres, eternos son los tres. No es cierto que los tres son eternos, porque le dice: yo te engendré hoy. Omnipotente los tres. No es cierto, porque Jesucristo, ¿qué dijo? Mi Padre mayor es que yo, mi Padre mayor es que todos. ¿Cuándo será el día? Solo mi Padre lo sabe, cuando restituirá el reino. Solo mi Padre lo sabe, está bajo su única potestad. No son tres eternos ni omnipotentes. Entonces, vamos a leer un poco de esto. Colosenses capítulo 1. Y vamos a pasar entonces al segundo argumento después de explicar esta parte. Colosenses 1, versículo número 15. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces es claramente que es el primer creado, el primogénito de toda criatura, porque la palabra engendrar significa dar vida, existencia, crear, ¿sí? Y por eso lo dice así. Ahora, ya hemos hablado mucho de esto, pero no quiero dejar de leerlo. Vamos al Evangelio según Juan, solo para que quede registrado el comentario. Juan capítulo 10, versículo 29. Juan 10, 29. Dice así: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Dice la Escritura: mi Padre que me las dio, ¿cómo es? Mayor que todos es. ¿Sí? Entonces, no pueden ser de la misma sustancia, o no pueden ser tres dioses o dos dioses. Estamos centrándonos ahora. ¿Por qué no puede ser de esa manera? Por una sencilla razón. Jesús dijo: mi Padre mayor que todos es, y si es el Padre mayor que Él, ya no son iguales, de la misma sustancia, ¿sí? Jesús dice: la hora de mi venida solo mi Padre la conoce, Mateo 24, y en Hechos capítulo 1, solo en la potestad del Padre fue puesto. Es decir, el Padre es omnisciente, el Hijo muestra que no es omnisciente, y el Padre muestra absoluta sujeción a la autoridad de su Padre, porque reconoce que es mayor en poder, ¿sí? Bueno, ahora vamos a otra parte del argumento. La otra parte del argumento es que en la Biblia muchas veces cita que es de la misma sustancia del Padre, y como cita esta expresión dicen: ah, ya ves, entonces son iguales porque son de la misma sustancia. Vamos a leer un poquito de esto. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo número 4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos,
para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Y luego dice, el cual es la imagen de Dios. Y esta frase es la que causa problema, porque dice el cual es la imagen de Dios. Y como dicen, es la imagen de Dios, pues es el mismo Dios, porque es de la misma naturaleza. Esto mismo está escrito en Hebreos capítulo 1. Vamos a Hebreos. Exactamente, para allá vamos, Manuel, totalmente de acuerdo contigo. Hebreos capítulo 1, versículo número 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, fíjense, como dice, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, etcétera. Está hablando de Jesús. Pero lo importante aquí es la frase, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Y entonces lo que se dice es, como es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria, es un Dios, otro Dios. Y por eso los dos son Dios, porque tienen la misma naturaleza. Esto es falso, porque cuando la Biblia dice que es la imagen de su sustancia, ustedes lo han leído mucho. Génesis capítulo 1, ¿quién es la imagen de Dios? Génesis capítulo 1, exactamente. Entonces tendríamos que decir, como dijo Manuel, toda la creación entonces deberían de ser divinos, pero no se refiere a eso. Génesis capítulo 1, versículo número 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo lo hizo al hombre? A nuestra imagen. ¿El hombre que somos de Dios? Imagen también de Dios. Y aunque la Biblia dice que estamos hechos a la imagen de Dios, no por eso pensamos que somos Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Hebreos o en 2 Corintios que Cristo es la imagen de Dios, ¿qué es lo que significa? Lo mismo que en el hombre. Que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. ¿En qué sentido? Que Jesús refleja los ideales que Dios quiso para la humanidad. ¿Cuáles ideales? Jesús refleja, porque eso es resplandor, una luz que ilumina. Jesús es el resplandor porque refleja la santidad, la obediencia a su Padre, la sujeción a su Padre, el amor que su Padre quiere para los seres humanos. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando decimos nosotros, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿qué significa? Que le puso en el corazón la capacidad de amar, de comprender, de tener empatía, de tener bondad, de tener compasión. Y cuando decimos que Dios que somos hechos a la imagen de Dios, no pensamos que Dios tenga una forma corpórea como nosotros, sino lo que pensamos que Dios depositó en nuestro corazón su amor, su bondad y su misericordia y su santidad. Y cuando vivimos conforme a su voluntad, somos resplandor de Dios. No dice. ¿El qué? Pásale. Entonces, hablando de eso del resplandor, dice la Escritura, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. O sea, si hablamos que Jesús es el resplandor de su gloria, ¿qué significa eso? No otra cosa más lo mismo que dice Mateo 5, te doy la palabra, no otra cosa más que lo que dice Mateo capítulo 5, versículo número 16. A los creyentes les dice así Jesús, así alumbre nuestra luz, así resplandezcan, así brillen delante de los hombres, para que vean sus obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, que una persona resplandece el amor de Dios a través de su vida y de su obediencia. Y Jesús, como es obediente a su Padre, es resplandor porque refleja la bondad, el amor de Dios. Y conocer a Jesús es como si conocieras a su Padre. Sí, Manuel. Sí, o sea, el reflejo no es el objeto, el reflejo no es la persona. Entonces, si yo me reflejo en el espejo, lo que está ahí aparentemente en el espejo, que es totalmente abstracto,
no soy yo, pero es como una fotografía, si se podría decir, Sí. que sería como un espejo, es lo que está reflejando, pero eso no es el objeto, eso no es la cosa, solamente es el reflejo. Correcto. Eso digo, entonces ahí dice que nuestro Señor Jesucristo es el reflejo de Dios, pero no puede ser Dios. Es correcto. Un ejemplo igual que Manuel cita y claro para nosotros es el de la luna, ¿no? La luna, todos sabemos que no tiene luz propia, ¿sí? No tiene luz propia, pero tú la ves en la noche la luna y sí parece que tiene luz, ¿verdad? Está iluminada y se pone totalmente llena y iluminada completa y la ves toda llena de luz. ¿Pero por qué tiene luz? Porque es un espejo gigante, le da el sol y los rayos del sol que le da resplandecen en ella y se ve como que si tuviera iluminación, pero lo que vemos, la luz que vemos en ella no es su luz, es la luz que el sol proyecta sobre ella, es un reflejo. Y es lo que decía Manuel, Jesús es el resplandor de la gloria de su Padre, porque Jesús es el reflejo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y toda la teología bíblica en el Nuevo Testamento exalta a Jesús por una característica que tiene Jesús. ¿Cuál es la característica de Jesús por lo que es exaltado en el Nuevo Testamento? Por su obediencia. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó y por eso Dios lo exalzó a lo sumo, ¿sí? O en el Evangelio, la semana pasada leímos mucho de eso. Jesús dijo, mi Padre me dijo qué hablar, mi Padre me dijo qué hacer. Todo lo que hablo es porque Él me lo pidió. Jesús es profundamente obediente a su Padre y Jesús reflejó lo que significa el amor, el perdón, la santidad, y por eso Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Pero no tiene nada que ver decir que sean la misma persona que se separó o que de Él salió un Dios parecido. No tiene nada que ver. Ahora déjenme leerles, bueno, leamos por último Hebreos 1, o por último en esta idea, nomás para cerrar la idea, Hebreos capítulo 1, que es uno de los versículos que muchos se leen para apoyar el unitarismo o la Trinidad, pero ya con lo que hemos explicado ahorita, creo que es muy claro para todos nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en delante, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y aquí viene la parte importante. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué significa siendo el resplandor de su gloria? Lo que acabamos de explicar. Siendo un ser que refleja todo su amor, su bondad y su santidad, porque lo vive de manera perfecta, y la misma imagen de su sustancia, que en él puso, en esa criatura, la capacidad del amor, de la santidad y de la compasión, como en el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, eso es a lo que se refiere el versículo, y la clave importante es el argumento que ellos mismos utilizan en la teología romana y protestante que abraza la Trinidad. Ahí mismo está, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si lo engendró hoy, significa que ¿qué tiene? Un principio, y lo que tiene un principio no es eterno. Dios es el único Dios que existe porque nadie tiene su naturaleza. Dios no comparte con nadie su naturaleza y su grandeza en espíritu que Él es, y en eso consiste creer en el monoteísmo estricto de la Biblia. El monoteísmo estricto es que existe un solo Dios verdadero, que nadie tiene su naturaleza, nadie tiene su esencia, y que no es divisible en otros dioses, y que el poder y la grandeza de la deidad está repartida en tres deidades. No, existe un solo Dios verdadero. Y en el momento que dice la Escritura, yo te engendré hoy, es yo te formé, yo te crié hoy. Y si es creado, ya tiene un principio. Y si tiene un principio, ya no puede ser eterno, ¿sí? Quiero compartir con ustedes el credo de el doctor Arrio.
Ya leímos el credo de Atanasio, que es el credo de la Trinidad, y dice así: hay un solo Dios no engendrado. El Hijo no es una emanación del Padre, ni una parte del Padre como una misma naturaleza, ni es increado igualmente como el Padre. Noten que separa totalmente la naturaleza del Padre y del Hijo. El Padre no tiene origen, ni ha sido engendrado, ni tiene principio. Sin embargo, el Hijo tuvo principio y fue creado por el Padre de la no existencia, antes del principio del mundo. Dios no fue siempre Padre, mas hubo tiempo cuando Dios era solo Dios y aún no era Padre, y luego llegó a ser Padre. El Hijo no fue siempre, porque como todas las cosas alcanzan a ser del no ser, y todas las cosas creadas hechas han comenzado a ser, así también este Logos de Dios llegó a ser de cosas no existentes. Y hubo un tiempo cuando no era hijo, y no fue antes de ser hecho, pero también tuvo un principio de ser creado. El Hijo es el Logos y la sabiduría del Padre, pero debe ser distinguido del Logos inmanente en Dios. Entonces, este es el principio de monoteísmo estricto que la Biblia enseña, ¿sí? Y quiero que noten entonces, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios verdadero. Y la enseñanza de Jesús es clara: esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado. Entonces hay un solo Dios que no es creado, que es eterno, que es indivisible, que es inmutable, que es de una esencia que no puede ser contenida y compartida por nadie. Y su Hijo es una criatura que formó en la eternidad y decidió adoptarla como su Hijo. Es el único Hijo porque es el que le ha adoptado y le ha dado poder, gloria y grandeza. Y como lo he explicado muchas veces, ¿cómo surgió todo este concepto? Que es lo que debemos de tener todos claro. ¿Cómo surge el concepto de la Trinidad o por qué surge este concepto? La iglesia primitiva es claro que en el primer siglo nunca creyeron que Jesús era Dios. Siempre creyeron que Jesús era el Mesías prometido por los profetas, que vino, nació y redimió a la humanidad. Pero después de esto, ¿qué es lo que existió? Llegas al año 100 de la era común y ahí empiezan los verdaderos problemas, porque en el año 100, ¿qué es lo que tenemos? Si alguien nos ayuda con la cámara, no sé quién. Cuando llegamos al año 100, las cosas ya cambian. ¿Por qué? Lo he explicado muchas veces. Hay 2 eventos históricos que van a cambiar el rumbo del cristianismo. Primero, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Al ser destruido Jerusalén en el año 70, se pierde el centralismo de Jerusalén al dirigir las demás comunidades cristianas que existían en Asia y en Europa. Ese es el primer momento. El segundo momento se va a vivir en el año 132 con la rebelión de Bar Kokhba, y cuando finalmente totalmente es destruido el pueblo de Israel, y entonces los líderes en el año 132-35 de la iglesia cristiana en ese tiempo quieren hacer un esfuerzo por desmarcarse del pueblo de Israel, el judaísmo. Se quieren desmarcar de ellos. ¿Por qué? Porque el año 70 trajo mucha muerte en esa región con la destrucción del templo. El año 132 con la rebelión de Bar Kokhba al 135 hace que en el mundo el imperio romano vea como unos sediciosos que causan muerte, destrucción. Y entonces los líderes de la iglesia cristiana buscan desmarcarse profundamente del judaísmo y decir: no, no somos como ellos. Ellos mataron a Jesús inclusive. Ellos tienen sus propios libros. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, ellos el Antiguo Testamento. Y sí lo tenemos porque de él habla nuestro Mesías, pero no es la base de nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza son los escritos del Evangelio, los escritos de los apóstoles, y esa es nuestra base. Y entonces el cristianismo se ve en la necesidad de construir su propio Dios para desmarcarse del Dios del judaísmo. Y dicen: el Dios del judaísmo, Hashem o Yahvé o Adonai,
o Jehová, como en la Edad Media se tradujo, no es el mismo Dios que nuestro Dios. Nuestro Dios es Jesús. Y entonces dicen, ellos tienen su Dios, que es Adonai, nosotros tenemos nuestro Dios, que es Jesús. Ellos tienen su día de celebración, que es el sábado, nosotros tenemos nuestro día de celebración, que es el domingo. Ellos tienen su Pascua judía, nosotros tenemos la Santa Cena. Ellos tienen la circuncisión en la carne, nosotros tenemos el bautismo. Ellos reconocen a sus líderes y nosotros tenemos a los nuestros. Entonces empieza la construcción de una teología independiente en su afán de desmarcarse y decir no somos iguales. Y a partir de esa época, del año 150, se empieza a construir el concepto de la Trinidad. Llegas al año 200 y se empieza a consolidar ese pensamiento, porque los líderes de la iglesia ahora ya no van a ser líderes con formación judía, es decir, con formación hebrea de la sinagoga, del culto de la sinagoga, que dominan el Tanaj, las escrituras del Antiguo Testamento, sino ahora los líderes de la iglesia van a ser líderes griegos de formación griega, que van a dominar la filosofía griega, pero no las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces empieza una reinterpretación de la Biblia y del cristianismo. Se reinterpreta, se vuelven a dar nuevos conceptos acerca del Nuevo Testamento. Y esos nuevos conceptos que se dan del Nuevo Testamento cambia otra vez todo. Jesús era el Mesías, ahora Jesús es Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios elegido de la Biblia, ahora la iglesia cristiana es el pueblo elegido de la Biblia. Los profetas del ayer eran los que dirigían al pueblo, ahora son los padres de la iglesia, la máxima autoridad. Antes teníamos la Pascua, ahora ya no existe la Pascua. Ahora lo que tenemos es la Santa Cena, en la Eucaristía, en la transubstanciación, convirtiendo el pan en Dios. Entonces hay una reinterpretación de todos los conceptos primitivos que existieron, se reinterpretan y se da concepto y lugar a un nuevo entendimiento en todas las cosas. Por tanto, siempre he dicho que todo aquel que tenga la necesidad, la convicción y la vocación de buscar a Jesús, necesita buscar al Jesús histórico de la Biblia, del Evangelio, que vivió en el primer siglo en Judea, y no al Jesús tradicionalista que se diseñó en la teología basada en la filosofía griega de los padres apostólicos de la iglesia, que vivieron entre el año 150 y el año 300, que le dieron forma a la teología del concilio de Nicea, donde ahí se dice: esta es la supremacía, y quien no abraza este pensamiento está excomulgado absolutamente. Entonces, ¿cómo se crea la Trinidad? Se crea por una necesidad histórica de que los líderes de la iglesia quieren desmarcarse del judaísmo y quieren crear a su propio Dios. Y poco a poco, con los años, fue evolucionando hasta consolidar el concepto del credo de Nicea. Vamos a alabar.